Y sin más, voy a dar paso a José Luis Jiménez, que es ingeniero experto en seguridad y gobierno TIC en Nunsys y es la persona que va a realizar este webinar. José Luis, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Sergio. Vamos a comentar un poco cómo está el panorama ahora y vamos a ver cómo proteger nuestros puestos de trabajo en este entorno que ahora mismo se puede considerar mixto. Vamos a ver un poco qué consideramos nosotros con un entorno de trabajo mixto y sobre todo cómo tenemos que protegernos ahora mismo contra los nuevos ataques o las nuevas amenazas que están surgiendo. Comentaré también un poco nuestra visión, porque desde el CiberSOC de Nunsys recibimos bastantes incidencias semanales sobre ataques y os podemos aportar algo de luz sobre lo que está ocurriendo y cómo protegernos de la mejor forma. Tenemos media hora, son unas 30 slides, no hace falta que toméis nota de nada, os pasaremos las diapositivas con links a toda la información que he sacado. Bueno, empezamos un poco. La idea es cómo vamos a proteger nuestro equipo en la oficina y en casa, porque tenemos que tener en cuenta que el antivirus solo no nos va a parar los ataques que están ocurriendo actualmente. En la situación actual, sobre todo en la primera ola, lo que ocurrió es que nos encontramos dos escenarios. Un primer escenario donde los equipos tuvimos que salir todos corriendo a casa y bueno, pues todos accedíamos por VPN, que podría ser con equipos de la empresa y al ser el equipo de la empresa pues no había ningún problema, pues es un equipo donde está ya con nuestras credenciales, nos lo llevamos a casa, normalmente un equipo portátil, aunque sea de sobremesa, levantamos el cliente de VPN y tenemos nuestras medidas de seguridad exactamente igual en casa que en la oficina. Protegido con un endpoint, un antivirus corporativo o incluso un antivirus, un endpoint adicional que podría ser pues, para ver temas de productividad en teletrabajo, como nos han pedido mucho. El segundo escenario que ocurrió durante la primera ola pues son equipos que eran equipos de casa, ¿vale? Son equipos que se conectan a la red de Wi-Fi de casa o la red cableada, donde no tenemos ni siquiera un antivirus o no es un antivirus corporativo. Aquí hemos visto a través de los clientes varias opciones de conexión. A través de VPN se contrataban más licencias de acceso a través del firewall por VPN, pues ya sea Fortis, Uniwall, Sophos o como sea, o se conectaban a través de escritorio remoto a su equipo corporativo. También nos han pedido soluciones de tipo TeamWeaver o AnyDesk, que no las aconsejamos, tampoco son muy efectivas. Estos son los dos escenarios que han transcurrido durante la primera ola de la pandemia. Esto, en esta segunda oleada, ha cambiado. Esto ha cambiado. Por ejemplo, lo que nos hemos encontrado es que los servicios que proporciona nuestra organización o nuestros servicios del CPD, puede ser que algunos no los hayamos llevado a la nube. Azure, AWS, a un cloud privado y tengamos servicios que hemos considerado críticos y no los hayamos subido a la nube en este momento. ¿Qué ha pasado también con los puestos de los trabajadores o el teletrabajo? Bueno, pues que puede ser que tengamos soluciones mixtas. Y además, soluciones mixtas me refiero a que habrá equipos que son de la propia empresa y el teletrabajador en su jornada de teletrabajo, porque ahora a lo mejor son 2 días a la semana o incluso cuando hay algún rebrote en la empresa, nos vamos a casa con el equipo de la empresa o con el equipo de casa accediendo al equipo de la empresa. Estos entornos mixtos ahora mismo son en donde nos tenemos que centrar para proteger, ¿no? Sobre todo a través del endpoint y sobre todo a través de proteger la parte de cloud, ¿no? Que es también muy vulnerable. Ahora veremos por qué y os pondré algunos ejemplos.
Hace un par de días, el Centro Criptológico Nacional sacó su informe de ciberamenazas y tendencias. Os dejo el link aquí, ¿vale? Para cuando os pasemos la presentación que os lo leáis. Yo os he sacado un pequeño resumen. Durante la pandemia, los ataques que más se han producido son ataques a redes domésticas y dispositivos personales. Esto concuerda con los entornos mixtos que tenemos actualmente, los entornos de trabajo mixtos. Ha habido ataques a sector salud. Nosotros hemos tenido incidencias o clientes del sector salud donde ha habido ataques, la mayoría por ransomware. Ha habido ataques a herramientas y soluciones durante el trabajo, herramientas o soluciones como llevarnos ciertos servidores a Windows, a Azure o a AWS de Amazon o a cloud incluso privados. Ha habido ataques a soluciones de VDI, a soluciones de escritorio remoto, a soluciones incluso de videoconferencia. Esos ataques se han incrementado. Y ha habido ataque a servicios en la nube, como os he comentado. Office 365, uno de los más atacados, y Azure. Según el CCN, y es algo que vemos habitualmente, ¿cuáles van a ser las tendencias en esta segunda oleada y en lo que nos queda de año? Va a haber aumento de campañas de desinformación a través de redes sociales. Esto ya lo sufrimos en la primera oleada de COVID. Se incrementa o va a haber un mayor uso de técnicas de inteligencia artificial y machine learning. Los hackers ya utilizan este tipo de técnicas. Ahora veremos cómo desde principios del año pasado las están utilizando, pues ahora va a haber un mayor uso de estas técnicas. Los ataques de ransomware son más sofisticados. Ahora os pondré un ataque típico de ransomware para que veáis que no solo el cifrado es el problema. Tenemos otro tipo de problemas asociados a ese ataque sofisticado por ransomware. El ransomware es una consecuencia de haber entrado en nuestra organización y podemos tener más problemas como el filtrado de información, etcétera. Va a haber ataques, ya hemos sufrido ataques en clientes mediante ransomware a hospitales y otras infraestructuras críticas y sobre todo también en dispositivos industriales o sistemas de Internet of Things. Este es el panorama actual y las tendencias a futuro. Más o menos lo que todos sabemos. Centrándonos un poco en el ransomware, ¿cuáles son los vectores de ataque? Suelen entrar por compromiso de escritorios remotos, RDPs. Ya sabéis que el email phishing es un vector de ataque habitual o spear phishing y vulnerabilidades de software. Cuanto más vulnerabilidades de software tengamos dentro de nuestra organización, ya sea en la electrónica de red, ya sea en nuestro CPD, ya sea en subir máquinas virtuales a un cloud privado o público vulnerables, vamos a seguir teniendo problemas, estén on-site en nuestra organización o estén en el cloud. Esas vulnerabilidades hay que parchearlas en medida de lo posible o gestionar o saber el índice de vulnerabilidad que puedo tener yo y a qué estoy expuesto. Al menos tener algo de visibilidad. En estos tres nos vamos a centrar. En email phishing, solo una breve reseña. A nivel de email phishing o spear phishing o phishing dirigido, os pongo unos pequeños ejemplos. Este es algo antiguo, o sea, recibimos correos con adjuntos donde son documentos que pueden contener macros. Macros, este es el típico documento de Word o puede ser un Excel, como veremos, donde pone que está habilitada la vista protegida y que la deshabilitemos. En el momento que hagamos clic, muerte. Se nos instala por debajo un pequeño programita donde habla una PowerShell. Ahora veremos un poco la cadena en 2 slides para que veáis cómo llega a cifrar la información. Otro problema que podemos tener es que esos correos son tan dirigidos que incluso contienen pies, como le pasó a un compañero nuestro, es un correo que recibió de un cliente suyo donde podía contener incluso el pie de firma del cliente. ¿Esto por qué pasa? Porque el cliente ha podido sufrir un ataque
por ransomware y como os comento, no es solo el problema del cifrado, sino que hay exfiltración de datos. Incluso se llevan hilos de conversaciones, hilos de correo electrónico para saber qué estás tratando con él en ese momento en tiempo real. Muchas de las veces no son ataques para ransomware, sino para robo de credenciales. Tú abres ese correo Excel y nos pone una URL, como veis aquí, que, bueno, pues esa URL todos sabemos identificar que puede ser maliciosa, pero cuanto más trabajadores tengamos dentro de nuestra organización, ya os garantizo yo que un tanto por ciento muy alto, un 60 o un 70%, hemos hecho simulaciones de spear phishing, suelen caer en este tipo de tretas, digamos. Con que vaya un poco dirigido, el tanto por ciento suele subir a 80, 85%. Al final nos aterriza en una página de intento de phishing para robo de credenciales. Es lo más habitual. Compromiso de RDP o compromiso de escritorios remotos. Hoy en día seguimos abriendo puertos, tanto puertos de VPN que levanta nuestro firewall en 1723, etcétera. Como puertos os podría sorprender el puerto 3389 a nivel mundial todavía se sigue abriendo. Puerto de escritorio remoto, incluso no solo a través de firewall, sino desde el router del operador. Una pequeña estadística que siempre pongo cuando doy webinar. En septiembre del 2019, puertos 3389 abiertos, unos 18 millones, ¿vale? 18 y pico. Octubre del 2019, ¿vale? Finales del año pasado, 20 millones. 26 millones en marzo. Esto fue más o menos finales de marzo, ya a partir del 13 de marzo todos estábamos confinados y ya hubo un incremento importante. Pero bueno, pues ayer digo, voy a ver, último día de septiembre, a ver cómo va el tema de los puertos abiertos, el escritorio remoto. Pues hemos pasado de 26 millones a 90 millones. O sea, todavía seguimos abriendo el puerto 3389 directo. Si detrás tenemos un sistema operativo vulnerable, sea servidor o sea de puesto de trabajo, pues somos carne de cañón. Para que os hagáis una idea, estas búsquedas las tenéis, las podéis ver vosotros mismos. Os pongo los links para que veáis cómo poder hacer un seguimiento de este tipo de búsquedas en estos buscadores. Sodan es otro de los buscadores que solemos utilizar pues, para ver un poco cómo está el panorama a nivel de seguridad en España, sobre todo, y en el mundo. Para que veáis, Zunai lo único que te muestra son el puerto abierto, la dirección IP pública y, bueno, otras lindezas como incluso vulnerabilidades que pueda haber detrás. Pero es que Zuna hasta te hace una captura de tu inicio de sesión. Si yo os animo, aquí tenéis para hacer clic e ir directamente a la búsqueda del puerto 3389 de Sodan y veréis cientos y cientos de servidores, como este 2012, la Release 2, con su IP pública, con sus inicios de sesión. Estos portales incorporan APIs públicas de las que los hackers pueden tirar y ver ese rango de direccionamiento IP público, el que luego inspeccionan reiteradamente para ver cuáles son vuestras vulnerabilidades y cuáles son los vectores de ataque que tienen que utilizar para entrar en vuestros servidores y cifrarlos. Ojo a los puertos abiertos. Un ejemplo más, un cliente, este verídico, bueno, pues llega y le ponen un cartelito, un fichero TXT en su escritorio del servidor, no puede acceder a los aplicativos más importantes. Le dicen que le han cifrado los ficheros y que, bueno, que se pongan en contacto con él y le mandan una URL. Esa URL es una captura de lo que ha cifrado. Es una captura de lo que ha cifrado y al ponerse en contacto por correo electrónico le piden el rescate. Los rescates están yendo a una media de 6, 7, 8 mil euros por servidor.
Hemos tenido incidencias que han pedido rescates de 70, 80, 90.000 euros. Como veis, y podéis discernir por esta barra que tenemos aquí, en esta captura el hacker había entrado directamente por escritorio remoto a la organización. Incluso le hace una muestra de los activos que tiene y los ficheros que ha cifrado. El tercer vector de ataque, vulnerabilidades de software. Vulnerabilidades de software en todo. Tenéis que tener que monitorizar las vulnerabilidades que tenéis en vuestra electrónica de red, en los servicios que levanta vuestra VPN, ya sea del firewall, tener actualizado el firewall, o si levantáis las VPNs a través de software o servicios de software del propio servicio de Windows, etcétera, que también se puede levantar VPNs. Como veis, siempre vamos a tener vulnerabilidades. Siempre detrás va a haber un software que pueda ser o no vulnerable. Si tenemos monitorizado cuáles son los parches que tenemos que aplicar, pues nuestro nivel de exposición será menor. O al menos sabremos cuál es nuestro nivel de exposición. Os dejo distintas noticias. Sabéis que CCN e INCIBE son los dos organismos a nivel de administración pública, a nivel de empresa privada y ciudadanía, que gestionan toda la ciberseguridad en nuestro país. Ellos tienen páginas web, que os dejo los enlaces aquí, donde podéis ver las vulnerabilidades en todo momento y suscribiros para que recibáis esas vulnerabilidades. Hay vulnerabilidades en el sistema operativo, como habéis visto, hay vulnerabilidades en software de terceros, como Adobe Photoshop y Reader, estas del 22 de julio. Y también podéis ver las campañas que se están produciendo en todo momento en cuanto a malware. En agosto se ha iniciado otra campaña del famoso malware Emotet que tanto daño está haciendo. En concreto, con este malware Emotet os comento un poco cómo funciona. Malware Emotet, esta es la cadena, llega un correo con un adjunto malicioso. El usuario abre ese adjunto malicioso que descarga Emotet a través de ejecución de macros. Ese cartelito, ese Word, ese Excel que nos dice que está en vista protegida y nosotros hacemos clic para deshabilitar la vista protegida, lo que hace por debajo es ejecutar un PowerShell o un WScript, con parámetros cifrados en base 64. O sea que es posible que el endpoint que tengamos, si está basado en firmas, solamente si no tiene Machine Learning, no lo pille. Lo que hace para generar persistencia es contacta con su servidor de comando y control, con su botnet, para saber qué módulos y piezas de software descargar. Esto de los módulos, porque es muy importante saber que el cifrado es la última consecuencia. Antes del cifrado vais a ver qué es lo que hace un malware. Se descarga ciertos módulos, como esto está, lo venden los hackers como servicio, depende de los clientes que tengan. Contratan unos módulos u otros, pues esos módulos, que ahora os enseñaré dos, un poquito rápido para que veáis hasta dónde llega el problema. Esos módulos descargan otras piezas de malware para provocarnos temas como, bueno, robo de credenciales, grabbing, incluso capturar secuencias de teclado, etcétera. Y una vez que ha hecho todas esas acciones a través de esos módulos, lo que hace es cifrar y sacarte la nota de rescate. Pero esa es la última consecuencia. Os voy a enseñar un par de módulos o tres solamente de los 6, 7 que pueda tener Emotet conocidos. Conforme vaya evolucionando este malware, iremos conociendo más módulos. Uno de los más importantes es el módulo de robo de credenciales y contactos. ¿Vale? Lo que hace es instalar un hook que está monitorizando el teclado, ¿vale? Capturando web que visitas, robando credenciales y contraseñas. Este es un módulo ya conocido para robo de credenciales bancarias que se ha tuneado para
para descargarse con Emotet en este caso. También avisa a su servidor de comando y control, a la botnet, para que haga un phishing y obtener credenciales de bancos predefinidos. Por supuesto, comprueba el cliente de correo instalado en el sistema, se descarga las direcciones de los contactos, incluso se descarga emails e hilos de conversación. Hemos tenido posteriormente a un ransomware situaciones como recibir un cliente un listado de vencimientos de facturas y un PDF con el número de cuenta cambiado pidiendo uno de esos vencimientos, que era el que le tocaba, para que veáis hasta qué nivel puede llegar. Incluso utilizan técnicas de inteligencia artificial, porque ya tienen tal cantidad de datos que correlan esos datos para relacionar clientes con proveedores y conforme vaya creciendo esa base de datos, más ataques podemos recibir. También hay robo de credenciales que los usuarios tenemos guardados en los navegadores, cookies, historial, el relleno automático que tenemos en nuestro navegador y las peticiones POST. Instala también otro módulo, hay otro módulo que es el escaneo de red, donde te hace una pequeña o gran auditoría para lateralmente intentar detectar las vulnerabilidades que tenemos en nuestra organización. El objetivo es saber los dominios y redes o subredes que tenga visibilidad desde ese equipo o server cifrado. Si el servidor es el que ha sufrido este ataque, por ejemplo, el problema es que podemos tener las credenciales del directorio activo pues filtradas hacia afuera. Entonces, podemos tener problemas con los controladores de dominio, etcétera. Incluso ven si tenemos activado el Wake on LAN. Esta funcionalidad que tenemos muchas veces a nivel de administrador de sistema de levantar equipos para hacer monitorización, pues lo intentan realizar para generar persistencia e infectar en la mayor parte de equipos. Y este módulo se conoció sobre abril, ¿vale? Lo que hace es escanear las conexiones Wi-Fi cercanas y hacer un intento de fuerza bruta de acceso a Wi-Fi que tengamos alrededor. Eso con equipos que están en casa puede crecer exponencialmente. Este ataque de fuerza bruta se hace para acceder al sistema y generar persistencia infectando equipos adyacentes a nuestra organización, nuestra casa si estamos en teletrabajo. En resumen, un ransomware, os digo Emotet, como puede ser uno de los o varios de los que están circulando desde entonces, no solo cifra, sino que, como veis aquí, roba credenciales y correos electrónicos, son capaces de detectar si están en una sandbox, tienen variantes técnicas y producen ataques fileless, no basados en ficheros, explotan vulnerabilidades y instalan otras piezas de malware para poder generar persistencia. En definitiva, es modular y polimórfico y puede evolucionar a lo largo del tiempo. No es lo mismo el Emotet que había desde noviembre del 2019 al de marzo, a la nueva oleada que ha habido el mes pasado, desde agosto. Bueno, pasamos ya a cómo protegernos. ¿Cómo nos vamos a proteger? Bueno, pues tenemos que proteger el cloud. Todo lo que tengamos en cloud, sea en nuestro correo electrónico, nuestras máquinas virtuales, sean vulnerables o no. Lo mismo estamos subiendo un Windows 2012 o una máquina virtual la estamos subiendo a Azure, que es un 2008 R2, porque tenemos un aplicativo que solo funciona ahí. Y la hemos cambiado a SPD a un cloud. Hay que protegerlo. El firewall, tenerlo siempre actualizado y estar monitorizándolo constantemente si son las últimas versiones y revisiones de firewall, porque también tienen vulnerabilidades. Hay un hardware, pero tiene un software detrás. Nuestro CPD on-site, nuestros servidores deben de estar
protegidos, tanto los entornos de hipervisor como las propias máquinas virtuales, a través de un endpoint, o como sabéis hay protecciones a nivel de hipervisor si tenemos muchísimas máquinas virtuales. A nivel de hipervisor podemos proteger las máquinas virtuales con agente ligero o sin agente. Y sobre todo los puestos de trabajo. Faltaría algo más aquí, que es las personas, o sea, concienciar a las personas que van a poder sufrir un ataque de spear phishing y que no se fíen. Continuadamente, todos los años lo decimos, hay que realizar varias jornadas de formación, varios ataques de spear phishing o phishing simulados para el nivel de concienciación que tienen nuestros trabajadores, porque es el mayor vector de ataque que utilizan nuestros hackers. Bueno, ¿cómo protegernos? Aquí os pongo un par de slides de las características que tiene que tener un antivirus o un endpoint. Sobre todo tiene que tener características anti-ransomware, no solo por firmas, para evitar los últimos ataques por ransomware. Debe de tener análisis de comportamiento, que pille malware no basado en fichero, fileless, que tenga posibilidad de rollback, o sea, que si te cifra volver hacia atrás, que tenga sandbox y lo último que, sobre todo el CCN promulga, que tengas un módulo o que tu endpoint sea también EDR, Endpoint Detection and Response, lo que te va a dar capacidades de detección y respuesta frente a un ataque. Poder analizar si tienes muchos equipos, 300, 400, 1000, 1500, si te han cifrado un equipo y lo ha parado el endpoint, necesitas una herramienta para saber si eso se está replicando en cualquier PC o servidor de la organización, si ese parámetro es reconocible en cualquier PC de la organización y aislarlo. Esos son características EDR, ¿vale? Y esas características EDR se venden como añadidos o add-ons a las soluciones que ya disponéis en el endpoint, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, os voy a dejar una dirección de correo electrónico donde podéis hacer cualquier pregunta a mí al respecto. Entender que el antivirus es algo más que un antivirus, que debe de tener gestión centralizada de parches de seguridad. De parches de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que analice, ya que tenemos un agente instalado en el equipo, que analice todas y cada una, tanto del sistema operativo como de software de terceros, todas y cada una de las vulnerabilidades que tenga ese software o el sistema operativo y gestionar esos parches de seguridad. Hay veces que no se pueden instalar esos parches de seguridad porque deja de funcionar el equipo, pero tenemos que tener visibilidad en una consola centralizada de nuestro parque de PCs y servidores qué tal expuesto está en cuanto a nivel de parches de seguridad, porque van a ser nuestras vulnerabilidades. Si tenemos equipos en teletrabajo y fuera, deberían de estar cifrados. Esa gestión centralizada de cifrado de esos dispositivos deberíais de gestionarla también, saber si está cifrado o no. Tener, por supuesto, una consola centralizada con políticas de seguridad aplicadas por grupos. No tener 50, 60 endpoints sin tener desplegada la consola centralizada. A ser posible, si es en cloud, mejor, porque muchas veces el administrador de IT pues está en casa también. Que bueno, aunque sea on-site, también podemos establecer un túnel y tener una consola on-premise del endpoint para gestionar y tener reportes de lo que está sucediendo con nuestros PCs y servidores. Y también posibilidad de tener a través del endpoint un inventario actualizado, ¿vale? Lo que hay que evitar es tener la configuración por defecto en el endpoint. Esto es dinámico. Como veis, las amenazas cambian a lo largo de los meses y se producen oleadas de ataques por malware. Debemos de estar al tanto y saber qué nivel, si le tenemos que meter un poquito más de caña al antivirus o menos, tanto en los PCs como en los servidores. Tener las infraestructuras, la electrónica de red actualizada, ¿vale? Router, firewall, switches y los sistemas operativos de servidor y PCs que no estén sin soporte.
o fuera de soporte. Y bueno, terminando un poco, os voy a enseñar la diferencia fundamental entre un antivirus convencional que conocíais y lo que nosotros, o lo que se considera un endpoint, y veremos 2 o 3 consolas para que os hagáis una idea, de 4 o 5 fabricantes. Muy rápido, porque os vamos a ofrecer una prueba de concepto para añadir funcionalidades o ver qué capacidades tiene vuestro endpoint actualmente y si está acorde a las nuevas amenazas. Totalmente gratuita. Incluso podremos llevar una POC con una prueba de concepto o prueba de valor, se dice ahora, con fabricante para que evaluéis las nuevas funcionalidades que pueda tener vuestro endpoint. Porque normalmente siempre hay añadidos que gestionan todo lo que conocemos como endpoint y no tanto como antivirus. Como veis aquí, protección por firmas es lo más básico, pero necesitamos que el endpoint también tenga protección a través de protección de los dispositivos móviles, que bloquee, que haga de firewall de red, o sea, que bloquee web, esté monitorizando la navegación web y pare esas URLs que son URLs maliciosas o que quieren robarnos nuestras credenciales. Que tenga una seguridad centralizada, ¿vale? Que tenga una consola centralizada, que gestione el cifrado de datos, que tenga un acceso jerárquico de datos, o sea, que podamos hacer grupos con distintas políticas de seguridad, que tenga capacidad de respuesta, que tenga EDR, que tenga también rollback, o sea, vuelta hacia atrás, si nos han cifrado algo que lo detecte y nos vuelva hacia atrás y nos deje los ficheros como estábamos, no solo de ransomware, sino de cualquier malware, que podamos gestionar y desplegar los parches desde incluso programarlos, esos parches desde la propia consola centralizada. Incluso hay fabricantes que incorporan un pequeño módulo de prevención de fuga de datos, de DLP, basado en etiquetas o en palabras clave, que puedas aislar de forma automática un servidor o un PC para que no pueda generar persistencia del ransomware y seguir infectándote equipos. Y sobre todo que esa protección de malware sea, bueno, pues con machine learning o que podamos evitar un zero day o ataques no basados en fichero. Si es posible que tenga un inventario y control de software, los hay que tienen hasta de hardware, y que tengan protección también para el cloud y desde la propia consola centralizada. Incluso protección, una doble protección de Office 365. Microsoft tiene su propia protección, como Windows Defender ATP, pero se puede añadir un segundo fabricante. Sería aconsejable. Consolas de endpoint. Aquí veis una de Bitdefender. Han modificado, bueno, pues bastante el dashboard inicial, donde ya las consolas, no solo Bitdefender, sino todos los fabricantes top que llevamos en portfolio, tienen dashboard donde tenemos indicadores del estado de la seguridad de toda la organización o de los grupos de trabajo, incluso de un puesto de trabajo. Como veis aquí, con Bitdefender tenemos una administración de riesgo, que es la opción que estamos ahora. Podemos gestionar parches, como lo veis por aquí más abajo. Tenemos, nos da principales configuraciones erróneas, aplicaciones vulnerables, que luego nos va a generar políticas de parcheo, quiénes son los principales equipos que están en riesgos o más expuestos. Incluso incorporan también índices de principales riesgos de la persona. Lo que hace es establecer un indicador
por cómo está trabajando esa persona y a nivel de riesgos si puede ser más sensible a ser atacado o no. Este fabricante incorpora solución EDR, como veis aquí, se pueden inspeccionar y ver cuál es cada uno de los procesos y hacer un forense de qué está sucediendo en todo momento con ese ataque, aislar ese endpoint y ver si de alguna forma ese parámetro de comportamiento de ataque lo tenemos dentro de la organización en otros equipos y aislar esos equipos. Kaspersky exactamente igual, incorpora consolas en cloud donde tenemos información a nivel de un pequeño Kaspi, a nivel de cómo están navegando, en qué clouds nuestros usuarios. Pues aquí veis que si están navegando en YouTube, en Netflix, en Office 365, qué vulnerabilidades tenemos a nivel crítico, a nivel medio, etcétera. Estado de protección de los dispositivos. Como veis aquí, en la Administración de Seguridad podemos obtener una evaluación de vulnerabilidades y desde aquí, si es crítico, nosotros podemos remediar esa vulnerabilidad. Podemos administrar los parches y lanzar una tarea para que se remedien esos parches de seguridad. Con Sophos, exactamente igual. Tenemos a nivel de endpoint índices, indicadores del estado del nivel de seguridad de cada uno de los equipos. Incorpora consolas centralizadas para proteger dispositivos móviles, como veis aquí. Como veis, Sophos tiene una consola centralizada donde tenemos la protección de endpoint, la protección de servidores, la protección de móviles, incluso el firewall, pues, la seguridad sincronizada de Sophos a través de una sola consola. Incluso tiene EDR también, donde los EDR son todos más o menos parecidos, donde podemos inspeccionar y hacer tareas forense de qué está sucediendo en nuestra organización. Panda exactamente igual. Todos han evolucionado a sacarnos índices de seguridad en nuestra organización y su solución EDR. Hemos visto estos 4 fabricantes, un nuevo actor que ha entrado en la protección de endpoint, incluso con soluciones EDR, parcheo, etcétera, es Microsoft, a través de sus soluciones Windows Defender ATP. Os voy a dar 2 o 3 slides, pero vamos a hacer un webinar dedicado única y exclusivamente a la protección de Windows Defender ATP, para que veáis cómo trabaja y qué nuevas funcionalidades ha incorporado. Ha incorporado las mismas funcionalidades que tienen el resto de fabricantes. De hecho, como veis, incorpora pues su panel de vulnerabilidades con su indicador o KPI a nivel de exposición, ¿vale? Se puede reducir la superficie de exposición, podemos hacer seguimiento de acciones de remediación y vemos la evolución del nivel de riesgo y exposición. Estos son consolas en cloud. Podemos hacer ver la evolución del nivel de riesgo y exposición. Tiene como un histórico. Tiene una solución de protección avanzada de amenazas en cloud, como veis, con sus consolas, sus indicadores, con su EDR o su herramienta de detección y respuesta, como lo queráis llamar. De esto haremos un webinar monográfico única y exclusivamente de la protección de Microsoft. Os mantendremos al día. Y dos slides para terminar de cómo protegernos. En medida de lo posible, deberíais de hacer, cuando tengáis mucho equipo, auditorías de seguridad periódicas, al menos una al año, para ver el estado de la seguridad dentro de vuestra organización. Los que tengáis Office 365, aconsejamos habilitar el doble factor y hacer un añadido, una protección adicional con Microsoft o con un segundo fabricante que puede ser cualquiera de los que os he mostrado anteriormente. Ahí nos podéis consultar. También concienciación a usuarios y de forma
reiterada, o sea, no vale hacer una formación al año. Hay que ver el nivel de exposición que tienen nuestros usuarios, sobre todo ahora que están entre casa y en modo teletrabajo o en nuestra organización. Hay que proteger los dispositivos móviles. Hay un par de tips que el propio CCN promueve, que es deshabilitar los scripts de PowerShell si es posible, si no afecta a vuestros aplicativos. Os pongo la secuencia para el comando para deshabilitarlo, incluso deshabilitar el WScript. Sobre todo, si habéis sido infectado, hay que avisar a vuestros contactos porque, como veis, hay filtración de datos. Si son contactos, si son datos de carácter personal los que intuís o os han cifrado, o veis que os han cifrado, hay que comunicarlo a la Agencia de Protección de Datos y si es una administración pública, pues ya sabéis que tenéis el apoyo del CCN. Os dejo los dos links donde hay una serie de guías de cómo protegeros ante estas situaciones. Os voy a dejar una slide que os vamos a pasar sobre cómo proteger el acceso remoto. Son guías tanto de INCIBE como del CCN-CERT que están actualizadas y al día. Os pasaremos también un link sobre los indicadores de compromiso de los últimos ransomware. Y en esta última slide os comento un poco cómo desde NUNSI vemos la protección del puesto o la protección en la empresa. Si, por ejemplo, vosotros queréis tener solo, que es la que la mayoría de empresas tiene, una seguridad perimetral con un firewall de nueva creación, UTM o como le queráis llamar, y un endpoint en el puesto de trabajo, os estaréis gastando entre 20 y 25 euros por usuario al año. Si queréis evolucionar a un estado de seguridad, una vez que tengáis finos y tengáis ajustado muy bien la seguridad perimetral y la seguridad en el puesto de trabajo, nosotros pasamos a un estado superior, que se llama a nivel medio, que se llama nivel plata, donde más o menos el coste por usuario suele rondar entre 50 y 60 euros el puesto de trabajo, la protección del puesto de trabajo. ¿Qué capas extras añadimos? En el perímetro se añade el IPS o WAF y en el puesto de trabajo pues se incorporan soluciones de DLP, de prevención de fuga de datos, o de cifrado, ¿vale? O monitorización de la navegación. También, si esos puestos de trabajo están en tablets o son móviles o son dispositivos móviles, se incorporan soluciones de MDM. Si incorporáis esta capa a nivel medio o esta extra de seguridad, os vais a gastar rondando una media de 50 a 60 usuarios, o sea, 50 a 60 euros usuario año. Porque os hagáis una idea. Ahí está incluido el coste de las licencias, etcétera. Si todo lo de arriba tenéis bronce y plata ya fino y muy bien perfilado, os aconsejamos ir un paso más, que es incorporar IDS o IPS y un SIEM, ¿vale? Una sonda que reporte, o sea, donde se bebe todos los logs de las consolas de los niveles superiores y tengáis un dashboard con todos esos logs correlados donde las amenazas de alguna forma sean reportadas en este pequeño dashboard. Ahí sube un poquito más, ¿vale? Entre 100 150 euros usuario, porque ya incorpora servicios, también valoramos las horas que os costaría gestionar estos SIEM, etcétera. Y por último, quería dejaros aquí mi teléfono de contacto y os proponemos hacer una prueba de concepto gratuita. ¿En qué consistiría? Pues hacer un diagnóstico inicial del estado de la seguridad en vuestra organización y con lo que encontremos hacer un piloto con el fabricante que tengáis o si alguien quiere, porque nos ha ocurrido alguna vez, si quiere cambiar de fabricante, probar otro fabricante que le aporte más valor y le resuelva más capas de seguridad,
pues también estamos a disposición. Tenemos el apoyo del fabricante al respecto y lo podemos hacer en conjunto con fabricante, Nunsis y vosotros. No hay ningún problema. Y esto es todo. Si tenéis alguna pregunta, no sé si nos quedará algo de tiempo. Y si no, las podéis lanzar a mi correo electrónico, que no hay ningún problema, y os la contestaré en persona. Incluso os podemos llamar en persona. Hasta el próximo webinar a todos. Muchísimas gracias, José Luis. Muy bien, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.